Sí, ¿verdad? Ya te encargo. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar entonces nuestra segunda emisión de Hazte la Pinta. Y antes de iniciar formalmente, quiero leerles algunas palabras. Dice aquí: la Escuela Preparatoria número 7 y la Biblioteca de Autores de la Prepa 7 les da la más cordial bienvenida a la segunda edición de Hazte la Pinta, una serie de pláticas que se llevarán a cabo semestralmente con profesores y alumnos egresados de nuestra escuela, activos dentro del ámbito de la cultura y en particular en la literatura. Cabe explicar de manera breve que la Biblioteca de Autores de la Prepa 7 es un proyecto que nació en 2019 con la finalidad de recabar y resguardar la producción bibliográfica de escritores pertenecientes a nuestra comunidad, así como la producción hemerográfica generada en su interior. Es decir, busca preservar la identidad cultural que ha distinguido a la Prepa 7 a lo largo de estos 47 años. A continuación, me permito leerles una breve semblanza de nuestro invitado especial. René Gerardo Michel Padilla nació en Guadalajara, Jalisco, en 1967. Es licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Gestión y Política de Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Es académico, editor y promotor cultural. Ha estado asociado principalmente con nuestra máxima casa de estudios. Es además autor de múltiples libros. Por ejemplo, en 2001, Michel Padilla editó el volumen sobre el poeta Ramón López Velarde, titulado La provincia de López Velarde, publicado por la UDG y Amate Editorial. Es también autor de la investigación La edición oficial de Jalisco, editada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en 2009, y Páginas de mis memorias de Zenaida Michel Pimienta, publicado en 2015. Asimismo, se encargó de la edición del libro Tochi de Jesús Morales Vázquez y más recientemente de Moloncos, donde rescata escritos inéditos de este mismo autor. René Michel ha sido miembro del personal académico en diversas preparatorias, entre ellas la Preparatoria 7, y ha ocupado cargos directivos dentro de la UDG. Además, ha ofrecido conferencias, charlas en distintos congresos y encuentros, tanto de Jalisco como en otras entidades del país. Actualmente es profesor en la Preparatoria número 14. Muy bien, chicos, pues hay que darle un aplauso fuerte a nuestro invitado, René Michel. Muy bien. La verdad, chicos, y René, es un honor que estés con nosotros en esta segunda emisión, como ya comentamos. En la primera emisión estuvo con nosotros el maestro Neri Tello, platicando sobre su obra, sus días aquí en la preparatoria y demás. Y ahora tenemos pues un invitado de la casa, pero pues labora fuera de nuestra preparatoria, es René Michel. Entonces, un honor, René, que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación y podernos compartir un poco sobre tu actividad, tus orígenes como lector, como escritor, como difusor de la literatura, de la lectura y demás. Muy buenas tardes ya cercanas a las noches, y me da muchísimo gusto que me haya incluido su profesor, el maestro Pedro Valderrama. Y yo, antes de empezar, y sin que sea un asunto retórico, quiero agradecerle muchísimo, no solo la invitación, sino que emprenda un proyecto tan valioso como significa reconocer la labor de profesores que hemos estado en la universidad más de 30 años y quizá menos de ese tiempo, y que la universidad y las escuelas donde hemos laborado nos incluyan en su memoria.
Nada pervive si no es a través de la memoria colectiva. Entonces, este acto que el profesor Valderrama hace es un acto de alimentar la memoria colectiva. Entonces, yo antes de empezar, quisiera que le brindáramos un aplauso al maestro. Y no es retórico, créanme que no es retórico. Es muy valioso lo que el profesor hace porque nos da nuestro lugar a quienes tenemos una trayectoria que quizá para algunos de ustedes todavía no es identificable y por lo tanto las instituciones solo permanecen cuando se hace esa labor que muy bien el profesor emprende, ¿sí? Y que yo no conocía, por ejemplo, la trayectoria del maestro Neri Tello y la vengo reconociendo de unos años acá y la verdad me da mucha alegría haberme acercado al poeta y al profesor que es el maestro. Vamos a empezar. Adelante. Si parto del guión que me compartiste, ¿sí? Entonces, los orígenes. Los orígenes. Miren, yo me inicio como lector tarde, aunque es mentira. O sea, me inicio como lector cuando yo era muy niño. Si me preguntan cuál es mi imagen más remota de mí mismo como lector, es cuando yo tendría quizá unos 9 años y me veo leyendo en un barrio que está allá por la zona oriente, de donde es nuestra alcaldesa actual de Guadalajara, Talpita. Yo me veo leyendo ahí porque por circunstancias muy curiosas familiares, yo tuve que vivir en un local, que era la farmacia de la familia y donde tenía que pernoctar y tenía que atender el negocio y hacer las labores de casa ahí. Es decir, ahí dormíamos, ahí bañábamos y era yo muy niño. Y la colonia Talpita alrededor tenía establos. Entonces yo me vi inserto en ese barrio, pero una parte de mi diversión es que yo iba hacia donde está el templo de Talpita, es Juan de Dios Robledo, la 56, y yo leía en un localito que rentaban a 10 centavos la hora. Entonces yo descolgaba de unos tendederos revistas de todo tipo. Es decir, de todo tipo es desde esta serie de Calimán, Condorito, toda la serie esta de Lágrimas y Risas. Entonces, abreviando, puedo decir que me inicié como lector de cómic, de lo que se le ha dado en llamar pasquines. Yo leía muchos pasquines de todo tipo, ¿sí? Algunos desaparecidos, aquel de las Chivas, en donde los personajes eran el Centavo y Capulinita, es decir, entonces me inicié como lector de una literatura comercial, ¿sí? Pero que contribuyó mucho a que que en mí se despertara el interés por algunas cuestiones más de fondo. Es decir, cuando yo leía Fantomas, las historias de Fantomas estaban inmersas en la cultura prehispánica. Es decir, Fantomas, que era la amenaza elegante, ese era el eslogan, ¿sí? Andaba por todos los países. Entonces hay una serie de ese Fantomas en que anda en México y de pronto incursiona con algunas de las deidades. Entonces yo de pronto me acerqué a través de esa literatura a dos cosas. Por un lado a la historia y por otro lado a la filosofía. Recuerdo que Calimán, el eslogan era serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Entonces, estos chispazos que de pronto yo fui abrevando de filosofía, si ustedes quieren ramplona, si ustedes quieren simple, si ustedes quieren no tan profunda, pero sí ya era un atisbo de un interés por cuestiones de tipo cultural, ¿sí? Luego me veo en un segundo momento, ¿sí? Quizá también a los 10, 11 años, leyendo otra vez. ¿En dónde? En Agualulco de Mercado. ¿Y por qué me fui hasta allá? Porque otra cuestión familiar me hizo vivir allá con mi hermano durante un año. Entonces, acuérdense que el muerto y el arrimado los 3 días apesta, y entonces yo me tuve que poner a hacer labores allá en la zona, y de todo tipo. Entre la anécdota de esos ayeres es leer y conocer a un escritor del que luego me he hecho muy amigo, Eugenio Partida.
¿sí? Curiosamente, cuando yo regresaba de allá de las huertas, me encontraba con él porque un señor enseñaba a su hijo a esculpir. Y ese hijo que me compraba cosas, ahora es un escritor notable, ¿sí? Que ha publicado en sellos como Joaquín Mortiz y que ha obtenido algunos galardones y que se trata de un autor ya consagrado de Jalisco. Lo conocí en esas circunstancias y luego interactué mucho con él y leí su obra. Entonces, no tuve nada que ver con él respecto a la lectura en ese primer momento, ¿sí? Pero son anécdotas que me traen a cuento que leía pasquines y que empezaba yo como a tener cierto interés. Hasta, voy a echar un brinco, hasta más o menos cuando yo tenía unos 16 años, entonces yo ya iba a los puestos de periódico, compraba revistas, ya me había aficionado a esas series. Todavía no leía nada serio, es decir, todavía no leía autores como yo escucho que luego quienes son lectores pues hablan de que desde que tenían 12 años leyeron por primera vez el Quijote. No, yo no. Yo mi primer libro serio, así que yo leí sin monitos, ¿sí? Fue Sandokan. Es una novela de aventuras que leí cuando caí enfermo en la colonia donde yo viví. Por circunstancias también familiares que esas definen mucho lo que somos. Yo de pronto me veo viviendo con mi hermano nada más y mis papás en ese momento no están cerca de mi horizonte. Y entonces mi hermano y yo convivimos solos en una etapa que va como de los 10 a los 17 años. Es decir, cuando digo esto, digo que nuestros papás están y no están y casi por lo regular no están, ¿sí? Entonces, esa parte nosotros la hacemos solos, mi hermano y yo, y cuando tengo ya 18 años, yo ingreso casi a los 19, o puedo decir, yo fui alumno de esta preparatoria del 86 al 89. Entonces, yo cuando entro a esta preparatoria, tuve simultáneamente una curiosa encuentro con un profesor. Entonces yo me convierto en lector cuando me tropiezo con el profesor Jesús Morales Vázquez, que fue mi profesor del 86 al 94, que fallece en mi casa. Nos hicimos tan amigos que cuando él cae muy mal, entonces yo termino teniendo contacto con él. Y toda esta historia la he dicho porque simplemente la vida del lector también está asociada con buenas o malas, más bien está de alguna forma vinculada con nuestras adversidades o nuestras buenas situaciones. Entonces, yo me hice lector en medio de muchas adversidades. Y cuando yo conozco a este profesor, yo voy entrando a la prepa. Y la verdad es que yo tenía muchos problemas iniciales con la escritura, tenía muchos problemas iniciales porque mis lecturas no eran unas lecturas de peso. Entonces, el profesor que refiero me orienta, yo acepto ponerme bajo su tutela, y entonces el primer libro que yo me aprendo de memoria, ¿sí? Se los podría ahorita decir todo, pero no es el caso. ¿Sí? Es un libro que les voy a regalar y que luego hablaremos de ¿No será el Platero y yo? Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Es un libro que yo tengo, ¿sí? Voy a pararme para que vean. Todo este cerrito que ven aquí es ese libro. El primer libro que yo leí, he comprado, tengo 80 ediciones del mismo libro. Nada más me traje un puñito. Todos estos libros que ven es el mismo título. Son Platero y yo. Este es mi fetiche. Cuando voy a algún lugar, siempre me llevo mi Platero aquí, ¿sí? Y luego ya lo saco. Y es la edición que me obsequió un editor recién fallecido, el maestro Heriberto Camacho. Entonces, yo tengo este librito, que es mi fetiche, y que en un momento más, cuando toque, leeré algún texto de aquí. Y este libro lo voy a obsequiar a ustedes, ¿sí? Y este otro. Si alguien se interesa por el Platero, ahí están dos, ¿sí? Porque ya los tengo repetidos.
ya los tengo repetidos, por eso se los voy a obsequiar. Voy a obsequiar ese, déjense pano, porque si no, luego... Y este también es el mismo, pero en 2 ediciones diferentes, entonces voy a obsequiar este. Voy a obsequiar este. Entonces, este libro finalmente es el que me termina orientando la lectura, ¿sí? Entonces, mis orígenes están entre una literatura comercial, pero que ya me direccionó hacia intereses culturales, y por otro lado, una literatura muy seria que empecé a leer con mi maestro, porque mi profesor era un estudioso, era un poeta. En un momento dado les compartiré algunos fragmentos de su poesía, y también era alguien con una cultura general muy vasta, que me orientó hacia la lectura de los rusos, hacia la lectura de los españoles. Tenía una predilección por Juan Ramón Jiménez, y yo la verdad terminé contagiándome por ese gusto, por estas prosas poéticas, que luego obviamente le entré también a leer verso clásico, y ya leí luego, obviamente ya empecé yo a también tener ciertos intereses, pero mis primeras lecturas así formales fueron con mi maestro, y también simultáneamente aquí en la prepa, en el grupo en el que yo estuve, que siempre fue el mismo salón, donde está ahorita la dirección, a espaldas, el módulo que sigue, siempre estuve yo en el salón, en el 3er piso, a mero arriba. O sea, ahí era el A. Y siempre hice ahí primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. O sea, siempre tuve el mismo salón. Y ahí me hice lector porque tenía una cómplice. Una compañera siempre llevaba libros. Y entonces en alguna clase que no era como muy atractiva, ella me intercambiaba y me pasaba libros. Y me decía, ¿ya leíste este poema? De hecho, ella me prestó el primer Quijote que llegó a mis manos, en una edición horrible, horrorosa, fea, ¿sí? Pero fue mi primer acercamiento con esa novela clásica. Y ya luego, no se me va a olvidar jamás, y con eso cierro este primer bloque, que el primer poema que me aprendí de memoria me hizo entender el valor de la poesía y de la literatura. Es transmitir las emociones y los sentimientos con los que tú no tienes palabra para llegar a el otro y que tomas prestado. De hecho, mi compañera, más bien mi novia, además aquí en la prepa tuve mi primera novia formal. Es decir, mi primera novia así en serio, que yo le dije un texto, ¿sí? Fue aquí en la prepa a los 19 años, curiosamente, así como la novia formal. Y fue un poema que no se me olvida, que dice así, se llama Hagamos un trato, y es de Mario Benedetti. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no pienses que deliro, piensa simplemente que puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera, piensa simplemente que puedes contar conmigo. Pero hagamos un trato. Uno se siente triste y solo, y cuando yo digo esto, yo no lo digo para que tú vengas corriendo en mi auxilio, sino para que sepas que tú siempre, siempre puedes contar conmigo. Entonces, obviamente yo le puse al poema René Michel, porque pues no me iban a descubrir que estaba haciendo un plagio, ¿sí? Y no me importaba además que fuera a agarrarme con la mentira, pero no, nunca me reclamaron. Eso me prueba que pues no todo el mundo lee. Entonces, lo que sí es que finalmente pues ahí se dio una comunicación. Entonces, ese es como el primer bloque. Muy bien. Muchas gracias, René. Qué interesante lo que nos comentas. Aplauso, por favor. Muchas gracias, René. Gracias. Por ese poema que nos compartes también. Qué interesante, René, lo que nos platicas sobre tus primeros contactos con la lectura, los libros, por ende la literatura. Desde temprana edad, más o menos en una edad de secundaria y posteriormente aquí en la preparatoria, como nos acabas de platicar. Y qué interesante que también comentas tú de que justo aquí en la preparatoria, en esa época, entras en contacto con este maestro Jesús Morales y asimismo empiezas tú también a sensibilizarte un poco más hacia la literatura, incluso como tú acabas de comentarnos, dedicaste ese poema a una muchacha, ¿no? Aquí en la preparatoria. Eso es muy interesante porque yo a los muchachos de aquí de la prepa, mis grupos, por ejemplo el cuarto A que está aquí presente, yo les comento comúnmente, les comento que la preparatoria no solamente es las clases
los profesores, los exámenes. Claro, es una parte muy importante, pero también marca la vida. Marca la vida esta época de sus vidas, lo que van a hacer posteriormente. En la preparatoria, además de aprender todo ese tipo de diferentes campos de conocimiento, se sensibiliza el alumno, ya sea hacia las artes, una manifestación de las artes, música, poesía, teatro o cualquier otra manifestación o género o disciplina. Qué interesante entonces, René, que esta etapa te marcó a ti y al igual que tú, muchos de los profesores estamos aquí escuchando, nos identificamos con eso y seguramente los chavos también, los jóvenes, también ven alguna relación con esto. ¿Podrías, René, ahorita continuando con tus recuerdos sobre la Prepa 7, podrías platicarnos sobre más vivencias que tuviste? ¿Qué otra manera te impactó la Preparatoria 7 en tu formación? Creo que ya está funcionando, ¿eh? Bueno, ¿ya se escucha o no? ¿Así no? Sí, así adelante. Bien. ¿Sí se alcanza a escuchar? Sí, es que tenemos voz de profes. La impactamos hasta la dirección. Ya está. Puedo decirles que, a ver, dos cosas. Voy a ser más puntual y menos rollero. Primer asunto. La prepa me impactó en la parte cultural y en la parte académica de manera decisiva. Les voy a contar algo. Yo, la primera vez que conocí la prepa tenía 13 años y venía con un amigo porque les he contado de que yo tuve una etapa en mi vida en la que nosotros éramos, como se dice, chinos libres. Entonces, mi hermano y yo podíamos hacer lo que sea y andar donde sea. Y unos amigos de mi colonia, que eran muy vagos, me trajeron a la prepa y aquí en los pasillos me metieron a un bote de la basura. Y me sacó un profesor, me sacó del bote de la basura. Y ahí me conoció el maestro Pedro Cleman, que era profesor de química. Entonces yo la primera vez que vi en la prepa, la vi viniendo con dos vagos, de veras vagos, pero vagos. Un día le echaron ácido a mi bebida, por ejemplo. No, eran vagos. O sea, yo sobreviví a ellos. Y entonces, aquí, cuando yo vine cuando yo cursé en la prepa y ya tuve interés de hacer la preparatoria, o sea, la secundaria, entré a los 17, pues casi a los 20 yo entré a la prepa. Y cuando yo entré a la prepa, yo tenía un problema porque yo cuando tomábamos la pecera, ¿sí? Las combis, ese era como el transporte, la movilidad en Guadalajara, escuchaba mucha gente, y yo cuando venía con estos vagos también me di cuenta que había mucha gente que era fósil. Entonces yo, antes de entrar a la prepa, yo dije, o sea, es que mucha gente no avanza, o sea, si mucha gente se queda. O sea, mi temor es que yo no tenía una primaria sólida ni una secundaria. Entonces yo tenía el temor de decir, yo voy a entrar a estudiar, pero yo tengo una formación inicial muy, nada sólida, ¿sí? Entonces, pues yo dije, pues no la voy a hacer. Y resulta que no es cierto. O sea, que yo nunca me quedé, nunca repetí ni una materia ni nada. O sea, me di cuenta finalmente, o sea, de que yo me inserté. Sí, la otra parte, yo tuve intereses por la parte política y formé parte de un comité y fui además cercano a quien luego hizo una carrera política en la universidad. Pero lo que puedo decir es que para mí la prepa me hizo conocer un ambiente que yo no había vivido, no hubiera vivido sin la prepa. Les voy a decir a qué me refiero. Había un grupo de profesores que terminando las clases nos invitaban a escucharlos leer, ¿sí? Ese grupo de profesores, entre ellos Javier Ramírez, ¿sí? Entre ese grupo de profesores eran Luis Medina, sí. Y había un grupo de profesores que terminando sus clases, ellos reunían a un grupo de alumnos y nos invitaban y los escuchábamos. La escuela tenía en esa época un clima, y eso es muy valioso, es lo que reconozco yo que los profesores intentamos hacer, que es crear una atmósfera, un clima. Quien se enganche, qué bueno, ¿sí? Es decir, entonces yo recuerdo haberme enganchado mucho, porque la escuela, quien era director en ese momento, que era el maestro Armando Macías,
había, a través de varios profesores, se había interesado, cuando todavía no estaba la FIL, en traer a las escuelas cantantes de protesta. Aquí yo por primera vez escuché música de protesta a José de Molina. Aquí en la prepa yo por primera vez escuché, la primera vez que yo vi a un escritor en vivo, así a todo color, fue aquí en el auditorio. Yo iba corriendo a chambear y me atoré en el auditorio porque de pronto vi mucha gente y me metí. Y de pronto estaba alguien contando un cuento, La Niña Zapa. Y no pasaron ni 3 minutos y dije, no le hace que me descuenten el día, me quedo. Y era Heraclio Cepeda. O sea, yo la primera vez que vi a narradores, escritores, poetas, teatro, si puede pagar, no pague, lo vi aquí con la compañía de Rafael Sandoval. ¿Sí? Pégame, mátame, pero no me ignores, las 2 obras de Darío Fo, ¿sí? Un dramaturgo al que se le otorgó el Nobel ya hace unos años. Entonces, ¿qué quiero decirles? La prepa tenía un clima extraordinario, ¿sí? Y lo único que tenía que suceder, es lo que yo comparto, que tú tuvieras un cierto interés, un cierto espíritu de curiosidad. Entonces a mí estas cuestiones de el teatro, estas cuestiones de la música de protesta, estas cuestiones sobre todo de despertar mi interés por algunos autores, pues ahí me enganché. Es decir, la prepa tenía ese ambiente y lo tuvo desde que la prepa se inauguró en el 79 o en el 79, ¿sí? ¿78? 78, ¿sí? Y lo tuvo porque existía ese enfoque, ¿sí? Que el maestro Armando Macías, por conducto de profesores que se consagraron a hacer ese papel de difusión que ahora como continuador, ¿sí? De gentes como Socorro Arce, de gentes como Alfredo Cerda, es decir, de gentes que estaban cercanas a la administración y que apostaron por construir una atmósfera y un clima cultural literario en la prepa. Entonces a mí me marcó definitivamente la prepa. Leí por primera vez Siddhartha, leí por primera vez El extranjero de Albert Camus, o sea, es decir, estas lecturas existenciales. Leí por primera vez a Hermann Hesse en la prepa, leí Lobo Estepario, Demián, leí Crimen y Castigo, leí. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, la prepa indudablemente fue definitiva. Por supuesto que sí, René. Antes de pasar al último bloque, René, platicar un poquito más sobre lo que estás haciendo recientemente o en los últimos años, sobre la escritura, la investigación de estos libros que tenemos aquí en exhibición de tu autoría. Antes de pasar a esa última parte, nos gustaría que nos compartieras algo más sobre la poesía, que tal vez quieras compartir un poema que te sepas o de tu autoría. Bueno, a ver, voy a usar 5 minutitos para referir ese asunto. Yo terminé interesándome por la poesía a partir de que conozco al profesor que he mencionado, quien me orienta y me termina acercando a un abanico de poetas, primero españoles. Entonces yo leo con mucha atención, con mucho cuidado, con mucho interés a 2 poetas inicialmente, Juan Ramón Jiménez y Rabindranath Tagore, ¿sí? Porque Tagore es un poeta hindú, ¿sí? Que obtuvo el premio Nobel, y él llegó a Juan Ramón Jiménez a través de la esposa, Zenobia Semprún, de la esposa de Juan Ramón, porque era traductora directa del Pali. Entonces, la obra de Tagore influye decididamente en la prosa poética de Juan Ramón Jiménez. Entonces, estos 2 poetas, de hecho les puedo decir a mis poemas que me marcaron, La flor de Champac, ¿sí? Que es un extraordinario poema de Tagore, y también Platero y yo, que lo teníamos que leer, por un lado, como para despertar nuestro gusto por la poesía, pero también porque a través de ese libro yo aprendí gramática, y esta era la otra cosa que yo quería compartirles. Estos 2 libros que traigo aquí, ¿sí? Iban acompañados de esto. Esto que ustedes ven aquí iba acompañado de esto. Es decir, yo aprendí
poesía, pero aprendí gramática. O sea, es decir, el profesor utilizaba el gusto que en mí despertó por la expresión literaria, poética, pero también porque utilizaba la obra para que nosotros entendiéramos, es decir, más bien yo y los que fuimos sus alumnos, la sintaxis, la analogía, es decir, entender, analizábamos los pronombres, es decir, pero ya hacíamos cosas de fondo. Por ejemplo, la palabra que tiene 5 funciones gramaticales. Hay que distinguir cuando el que es una conjunción o cuando es un pronombre relativo, ¿sí? Si yo digo que salga, que entre y que se vaya, indudablemente que lo estoy utilizando para engarzar oraciones. Pero si yo digo, ¿sí?, la niña que vino ayer me molesta, ese que es un pronombre relativo que tiene como antecedente niña y que son 2 oraciones, etcétera. Entonces, esto que rápido hacíamos la pluma digo, pues se refiere a que yo aprendí entonces no solamente el gusto por la lectura, sino además por la expresión, que eso es como muy importante porque uno tiene que dominar la estructura del idioma. Entonces, descubrí que mi profesor utilizó este autor que se llama, ustedes lo compran, es La gramática de G.M. Bruño, pero es mentira, porque el autor no es G.M. Bruño. G.M. Bruño es un seudónimo de Febres Cordero. Febres Cordero escribió sobre aritmética, Febres Cordero escribió sobre gramática y utilizó ese seudónimo. Febres Cordero es un gran personaje, ¿sí?, que era un humanista y que era además un científico, y que por lo tanto yo descubrí que este libro, que es el que utilizó mi profesor para que yo aprendiera gramática, es la síntesis de las 2 grandes gramáticas de la lengua. Es la síntesis de la gramática de la Real Academia de Lengua Española y de la gramática de Andrés Bello. Entonces, cuando tú lo analizas, dices, mira, pues por eso entiendo, por un lado, la gramática tradicional y por otro lado, la gramática actual. Es decir, Andrés Bello, acuérdense de que es quien crea los tiempos verbales, esta nomenclatura que nos ayuda a entender qué es presente, pretérito, futuro y copretérito. Pero la Real Academia le hace una corrección a esa nomenclatura y le dice, no, se debe de llamar pretérito pluscuamperfecto. Y entonces de pronto ahí hay 2 gramáticas. Aquí están sintetizadas estas 2 grandes gramáticas de la lengua española, ¿sí? Entonces, una vez en la FIL, ¿sí?, a ver si viene aquí, no. Es que mi mamá cuando compraba un libro me lo dedicaba y mi mamá leía el periódico. Entonces mi mamá me acuerdo que me dijo, oye, salió una gramática de Rafael Ángel de la Peña y está conmemorando 100 años. Y le dije, pues hay que comprarla. Entonces fui con mi mamá, que murió hace 12 años, y compramos esta gramática. Pero cuando llegué a casa y vi sus gramáticas, ya la teníamos, pero no en esta edición. Entonces, este libro en realidad lo conservo y lo quiero mucho porque mi mamá me acompañó, lo compré por recomendación de mi mamá, aunque ya lo teníamos. Y no me traje todas las gramáticas, pero tengo 35 gramáticas. Entonces, o sea, quiero decir que también cuando ya uno entra a la lectura, también le tienen que entrar a entender cuál es la estructura. Claro. Y hay que estudiar mucha gramática, ¿sí? Claro. Bien, y voy a decir algo de la poesía, así rápido, que esa era la idea inicial. Ok, entonces me aprendo de memoria, miren, les voy a compartir un poema muy bonito que se llama Mariposas Blancas. Es el segundo poema que viene en este libro, ¿sí? Juan Ramón Jiménez fue un poeta que sobre todo se identificó con el arte por el arte. Eso quiere decir que era un poeta esteticista. Es decir, el asunto ahí era la preciosidad del lenguaje. Y fue muy cuestionado, porque mientras que España cayó en la Guerra Civil Española, se decía que por qué él no tomó una postura frente a los hechos, dado que la literatura debería también de tomar una postura frente a la realidad. Entonces Juan Ramón Jiménez veladamente, lo que pasa es que hay que leerlo con cierto cuidado, con atención, para entender que no fue indiferente. Lo que pasa es que lo hizo con una forma muy literaria. Entonces esa composición habla de que él no era ajeno a la Guerra Civil Española, y la composición se llama, sí, Mariposas Blancas. El libro se llama Platero y yo la primera composición se llama Platero, porque
uno pensaría que está describiendo un burro, pero no. La primera composición es su ars poética, es lo que él piensa de la poesía. Y la composición de Platero dice: Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Y ahí sigue la composición. Pero esta primera composición, Pedro, Platero es la obra, y por eso la describe. Es pequeña, peluda y suave, o sea, es decir, es tersa, tan blanda por fuera que se diría todo de algodón, es decir, cuando tú lees no ves el fondo del contenido, pero dura y fuerte por dentro, como de piedra. Y entonces está haciendo un juego con dos cosas, y por un lado está también, en manera figurada, creando un arte poética. La segunda composición se llama Mariposas Blancas. Es una hermosura. Él era muy adepto al impresionismo. La primera parte de esta composición es un cuadro impresionista que dice: la noche cae brumosa ya y morada. Vayan imaginando la descripción. La noche cae brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas y celestes perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube lleno de sombras, de canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto, un hombre oscuro roja un instante la cara fea por la luz del cigarro, baja a nosotros de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. Va Argo, ve usted, mariposas blancas. O sea, todo lo que estoy leyendo se refiere a que de pronto, en medio de ese paisaje, un polizonte se acerca y los intercede. El personaje es Platero, es el burrito, y es Juan Ramón Jiménez. Y los intercede, los interrumpe y les dice: va Argo, es un polizonte. Es el argot de los polizontes. Va Argo, vea usted, trae una mochila. ¿Sí? El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el ceroncillo, o sea, en la valija, y no lo evito. Abre la alforja y él no ve nada. ¿Qué le muestra? Dice: mariposas blancas. Esta es una mariposa blanca. Los libros son mariposas blancas. Es la metáfora de un libro, ¿sí? Entonces, el que trae ahí mariposas blancas, nada más que es un polizonte y no reconoce, ¿sí?, la literatura. Por eso dice al final de la composición: el hombre quiere clavar su pincho de hierro y no lo evito. Abro la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal, o sea, la literatura es el alimento ideal, pasa libre y cándido, sin pagar su tributo a los consumos. Es decir, si se hubiese descubierto que era literatura o que eran libelos, es decir, literatura para despertar la conciencia de la gente, hubieran sido arrestados. O sea, en esa composición queda claro que Juan Ramón no es ajeno a la Guerra Civil Española, y que lo que hizo Franco en el régimen fue sobre todo censurar a los pensadores y a los escritores. Así es. Entonces, ahí está muy claro en la segunda composición. El libro es hermoso, ¿sí?, en asunto estético y en asunto ético. Es decir, toda la obra es una ética y una estética. ¿A alguien le ha llamado la atención lo que he dicho de Platero? Levante su mano si a alguien le ha llamado la atención lo que he dicho de Platero. A ti te lo regalo. Si te ha llamado la atención, te lo regalo. Te voy a dar este que está abierto. Un aplauso. Sale. Gustavo, felicidades. Listo. ¿A alguien más le ha llamado la atención o no? ¿A alguien más le ha llamado la atención? Sí, te lo regalo. Bien. Ok. Les estoy dando parte de mi biblioteca, por cierto. No les voy a dar estos. Bien. Y la segunda, cuando yo fui profesor, yo empecé a dar clase en el 90. Y entonces yo descubrí un poeta, que ahora me voy a referir rápido a él. Yo descubrí a Juan Ramón, yo descubrí a Jaime Sabines. O sea, es decir, en la prepa yo lloré mucho con Mario Benedetti, yo leí mucho a Nicanor Parra, leí mucho a Neruda, ¿sí? Yo había leído ya Neruda en la secundaria y había leído 20 poemas de amor y una canción desesperada, Crepusculario. Había leído este libro que Neruda escribe para congraciarse con su segunda esposa, a la que termina abandonando y de la que se separa, y escribe un libro con la condición que el editor no le ponga su nombre, porque no quiere que la pareja con la que ha rompido sepa que es del libro. Es una lectura hermosísima que se llama Los versos del capitán. Se hizo un tributo a Neruda y ahí cantantes como Miguel Bosé, cantantes como Férez de Maná y otro grupo de cantantes le hacen el tributo. Cada uno se apropia, incluso Alex Lora del Tri,
y cada uno, alguno canta el poema, otro lo dice, ¿sí? Y ahí obviamente pues están estos poemas clásicos que yo memoricé, 20 poemas de amor, como puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules a los astros a lo lejos, o como el poema número 15 que dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente y te miro desde lejos y mi voz no te toca, o este poema que me hace llorar mucho y que me hace entender que a los 16 años ya sabía Neruda lo que era el amor, que por cierto no se llamaba Pablo Neruda, sí, sin embargo así lo conocemos, pero él toma un seudónimo para esconder su nombre de pila, porque su papá es ferrocarrilero y considera que la escritura es algo femenino, cuando existía ese prejuicio. Entonces le dijo, no, tú no escribas, tú ponte a chambear. O sea, quería ver lo que él sudara. Qué bueno que no le hizo caso. Y qué bueno que su primer libro lo escribió a los 16 años, se llama Crepusculario. Él vivía en Isla Negra y ahí ya se dio cuenta lo que es el amor. Vean lo que dicen estos versos. Amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan, amor divinizado que se acerca, amor divinizado que se va. Ya no se encantarán mis besos con tus besos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor, pero hacia donde vaya llevaré tu mirada y hacia donde vayas llevarás mi dolor. Porque entonces yo me enganché y como se dan cuenta, yo al final me terminé memorizando. ¿Sí? Y les voy a decir algo, yo ya les conté que yo me inicié tarde en la lectura, pero cuando yo me inicié en la lectura me di cuenta del poder de la palabra y sobre todo de la poesía, porque la poesía te permite, por un lado, alimentar la armonía, el ritmo, ¿sí? Y que finalmente eso seduce, y no importa que no lo entiendas, es decir, la comprensión llega después, ¿sí? De tanto ir el cántaro de tanto ir el agua al cántaro, termina tronándose la maceta. Entonces, resulta que yo termino, interesándome y dándome cuenta de que tengo una cualidad que es fundamental para un estudiante. Tengo memoria y la ejercito todos los días, ¿sí? Entonces, que tú estés cercano a la poesía permite que muy fácil tú retengas, ¿sí? Y bueno, el otro poeta que les iba a decir, que ha sido un poeta que me ha acompañado desde siempre, Jaime Sabines, chiapaneco, ¿sí? Y descubrí que es un poeta atemporal. Es decir, es un poeta, sobre todo, que envidiaba mucho a Octavio Paz, porque es un poeta oral. Y este poeta uno lo puede retener, es muy bonito. Voy a leer un poema impropio. Adelante. ¿Sí puedo leer poemas impropios? No tan impropios. No tan impropios, sí. ¿Por qué digo impropio? Porque ahora se han satanizado muchas cosas. Es un poema que se refiere a, bueno, voy a cambiar. Voy a leer, es un poema en donde Sabines define una de las condiciones de el amor. A ver, un rasgo del amor que incluso Paz dice en su libro de Erotismo y Amor, La doble llama, es la contradicción. Es decir, un condimento, un ingrediente del amor es que es contradictorio. Con la misma intensidad con la que tú amas a alguien, con esa misma intensidad lo puedes odiar. Y yo lo entiendo también porque tengo un hermano con el que de pronto yo riño, pero también de pronto yo soy solidario a muerte, ¿sí? El poema se llama Te quiero a las 10, a las 11 y a las 12 del día. Voy a intentarlo leer un poco más pausado para no correr. Te quiero a las 10, a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. Pero a veces, en las tardes de lluvia, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, yo me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos juntos y sé que estás hecha para mi cuerpo, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, y que no hay otro lugar en donde yo me venga o a donde yo me vaya mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente, pero hay días, hay horas en que no te conozco, en que me pareces ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Ya ves, ¿quién pudiera quererte menos que yo, amor mío?
Ese es un poema bellísimo. Se llama Te quiero a las 10 de la mañana. Bien. El otro poema que no me voy a quedar con las ganas de decirlo, vean qué bueno. No lo voy a explicar porque la poesía no se explica, pero vean qué gran poema. ¿Sí? Miro mi brazo, el muslo en que descansa tu cansancio, tu blando seno oculto y apretado, y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios. Te digo a media voz cosas que invento a cada rato, y me quedo de veras triste y solo, y te beso como si fueras tu retrato. Tú, sin hablar, te acercas a mí y haces tu llanto, sin lágrimas, sin ojos, sin espanto. Y yo vuelvo a fumar mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no hablamos. Entonces, Sabines es el poeta, sí, que si tú no has entrado a la poesía, él te abre una puerta. Cuando todos vivimos la experiencia de la ruptura amorosa, ¿sí? Entonces hay un poema fenomenal de Sabines para esa condición. Se llama Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Tú sabes cómo te quiero cuando te digo qué calor hace? ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre tus gentes, a un lado de tus gentes y las mías, yo te decía ya es tarde. Y bien sabías que te decía te quiero. Una semana para entender las cosas. No, porque las mejores palabras del amor se dicen entre dos gentes. Las mejores palabras del amor existen entre dos gentes que no se dicen nada. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor se dicen entre dos gentes, etcétera. Ya me enredé en el poema, pero es muy buen poema. Otro aplauso, por favor. Como podemos... Bueno, en algún momento la memoria falla. Entonces vamos cerrando a la hora que me digas. Como podemos ver, el maestro René, híjoles, tiene un cúmulo de anécdotas, de vivencias, y como podemos ver como profesor, allá en su preparatoria o diferentes preparatorias donde él da clases o sus conferencias, pues siempre nos tiene algo que contar, ¿no? Desde sobre su vida, sobre todas estas lecturas que ha tenido él desde temprana edad, bueno, secundaria, preparatoria y posteriormente, como podemos ver, una parte de su colección de diferentes libros. Antes de concluir el día de hoy, nuestra plática con el maestro René, nos gustaría más bien que escuchar algunas preguntas que tengan ustedes dirigidas al maestro René sobre su trabajo, sobre sus libros, sobre sus lecturas. ¿Te parece, René? Sí. ¿Algunas preguntas? Nada más, a ver, si me preguntas decir algo rápido. Una cosa que nos anima a todos es que otros te motiven. Entonces, miren, yo tengo 3 libros cuyos escritores fundamentales en la literatura, en algún momento dialogué con ellos y me motiva mucho que Manuel Carballo, el gran crítico, me haya puesto en este librito para René. Es una dedicatoria del 98, o sea, de hace más de 25 años, y me pone para René, imaginativo, sensible, inteligente, con un saludo de Manuel. No crean todo esto, pero para alguien es motivante que un escritor te dedique esas palabras. Y luego en otra ocasión Vicente Leñero, dramaturgo, me escribió para René, agradecido por sus atenciones, y esto es lo que más me gusta, por su interés por la literatura, un interés que trato de mantener todos los días. O un escritor joven de mi generación que escribe una autobiografía bellísima en este libro, que es Luis Vicente Aguinaga, y me pone, para René van estas frases de un autorretrato que no puedo pintar. Ahora yo estoy queriendo escribir una novela porque no les he contado algo. Les voy a regalar todos estos libros, porque quiero contar esta anécdota. ¿Sí? Hace un año se apareció en mi vida un hermano que yo no conocía, y eso ha sido un parteaguas en mi vida, porque ese hermano nació el 11 de mayo del 67 y murió, nació el 11 de mayo del 67, no se crean, el 11 de mayo del 65, 11 de mayo del 65, y el 15 de mayo del 65, o sea, a los 4 días de nacido, mis papás lo entregaron al Hospicio Cabañas. Mis papás se casaron con 60 años de diferencia. Mi mamá tenía 21 años cuando casó con mi papá de 84. Mi papá vivió 105 años. Entonces, todo lo que he contado
tiene que ver el que yo me haya hecho lector, que yo me haya hecho profesor de la universidad y que yo haya permanentemente dedicado a esto, es que detrás de todas las personas existe una historia de vida. Entonces, si yo me pregunto, ¿yo por qué estudié tan tarde? Porque en mi familia había pasado un hecho antes de que yo naciera que rompió la estabilidad de los 3 hermanos que fuimos, mientras que otro hermano había sido dado en adopción. Y ese es un gran misterio que ahorita no voy a comentar nada porque lo ando indagando, ¿sí? Pero obviamente es toda una conmoción el que un hermano tuyo haya sido dado en adopción y que mi mamá jamás lo haya vuelto a ver en la vida, ¿sí? Y que ese hermano, ¿sí?, buscando su sangre, diera conmigo. Mi papá era un personaje, ¿sí?, bellísimo, y cuando cumplió 100 años, ya no lo ocupó, ¿eh? No. Cuando cumplió 100 años, esa es una foto que le tomaron a los 100 años. Y yo, que soy bien metiche, ¿o no, Carlos? Sí soy bien metiche, ¿eh? Me terminé quedando con un álbum de la familia, en donde está mi papá ahí, en esa ceremonia que se le hizo a los 100 años. Pero yo siempre me pregunté, ¿por qué mis papás se llevan 60 años? ¿Por qué no vivimos juntos? ¿Por qué nosotros no podemos entrar cuando se trata de un personaje muy prestigiado de la ciudad y nosotros no podemos pues decir que es nuestro papá, etcétera, ¿sí? Y entonces ahora entiendo, sí, que hay cosas ahí que se llaman secretos de familia, ¿sí? Pero que finalmente hacen que tú estés por encima de un secreto de familia y te formes. Entonces, yo, aún esa circunstancia que acabo de compartir, pues he logrado escribir algunas cosas. El primer librito que escribí fue este. Voy a empezar a regalar libros a quien le interese. Esta es una antología de López Velarde, que ya no voy a leerles más, pero que si a alguien le interesa leer una antología de López Velarde, se los regalo. ¿Sí? ¿Tú? ¿Nadie más va a levantar la mano? ¿Se los voy a todos a ella? ¿Sí? Aquí está otro. ¿Sí? Ok, ahí les va. Este es un poeta, fíjense bien, este es un poeta, espérenme, a ver, es para quien le interese. Este es un poeta entrañable, ¿sí? Es un poeta este no lo voy a regalar, este es un poeta que tiene un libro clásico y que todo estudiante debería leer, que se llama, El romancero de la vía dolorosa. O sea, el romancero de la vía dolorosa es lo más hermoso que yo he leído. Es de un poeta que escribe un poema contando, ¿sí?, la vía dolorosa, pero bellísimo. Es de lo más hermoso que yo he leído en mi vida, en ese sentido. Entonces, aquí está el romancero completo. Pero además, la poesía de Fray Asinelo, que no se llamaba así, se llamaba Benjamín. Bien. Hace rato me dijo el profesor, fíjense bien, el profesor Neri me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una rifa o qué? Porque traigo un libro que les dije, lo voy a regalar, porque tengo 2. Sí, porque tengo 2 de esta colección, que se llama Nueva Memoria del Tigre, en donde viene, es un poeta escandaloso, tiene un poema que se llama Bravata del Jactancioso. No soy bello, pero guardo un instrumento hermoso. Y ya no leo más del poema, ¿sí? ¿Por qué creen? Se lo vamos a regalar, profesor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es? Voy a compartirles algo rápido. Observen esto, observen lo que van a ver en este libro. Fíjense lo que va a salir. Observen. Observan que salen un montón de tarjetitas, ¿verdad? Ok, esa es una estrategia de lectura con la que yo me enganché y que luego yo he compartido con mis estudiantes y que al final, ¿sí?, aquí podemos ver que es una manera, ¿sí?, al principio sobre todo, de acercarse y apropiarse del contenido de un libro. Este autor fue mi profesor y traigo un libro de él. Si a alguien le interesa realmente el arte, la primera historia de mi profesor, que fue mi maestro en la prepa, se llama La música y otras razones para contar. Y el cuento, mi maestro se fue a Viena y yo por eso empecé a ser maestro de la UDG, porque mi maestro me dejó sus clases cuando yo ni siquiera me había titulado. Entonces aquí están 4 relatos, mi maestro ya murió, ¿sí?, fue profesor de la universidad, y aquí hay 4 historias de Marco Aurelio Larios, en una portada escandalosa, una mujer desnuda abierta de pies, pero bellísima. ¿Lo quieres? Te lo regalo. Denle un aplauso, lo van a leer. Ahora es más fácil tener acceso, por lo tanto les voy a regalar un libro que vean ahí en Google que dice El hombre que fue jueves, de Chesterton, a él. ¿Sí? Ok.
Y a ti te vamos a regalar, a ti te voy a regalar un libro, ¿sí? De una historia que cada Navidad la vemos a través de Disney, ¿sí? Que se llama Canción de Navidad, donde el señor Scrooge se le aparecen el fantasma del pasado, el fantasma del presente y el fantasma del futuro. Y otras historias, ¿sí? Y el último libro que les voy a regalar, hace un año me invitó un amigo a presentar el libro de su papá, ¿sí? Y me pareció una poesía hermosísima, se llama Cantos a mi madre y otros poemas, ¿sí? Y es un poeta local, es un poeta que vino a México con la Guerra Civil Española y ha sido una familia muy valiosa para la ciudad. Y el señor es un gran poeta y un gran lector. Entonces les voy a regalar un libro de Helios Esteves que se llama Cantos a mi madre, en el contexto de la Guerra Civil Española y de alguien que finalmente vive con la angustia de no poder volver a su padre porque su padre tuvo que huir. Cuando lo vuelve, o sea, tuvo que salir más bien, exiliarse de España, llegar a México y no volver a ver a su familia hasta 40 años después. Entonces, el niño siempre despertaba, ¿sí? Con la angustia de que la madre siempre lloraba y lloraba y lloraba porque el papá no estaba, ¿sí? Perdón, no lo puedo abrir, no traigo uñas. Y entonces les voy a regalar ese librito, ¿sí? Que se llama Cantos a mi madre y se lo regalo. Tú. Sí, a él, pues, ¿se lo pasas? Listo. A mí me gustaría darles más libros, pero ya, es todo. Nada más, antes de terminar, esto es lo que yo he escrito, es parte de lo que yo he escrito. El primer librito que escribí fue este, que se llama, es un libro de lengua española que escribí en el 94, y yo, como me clavé en ese rollo de la lectura, la parte final es una antología de poesía, entre ellos el cuento de la niña Zapa, de Heraclio Cepeda. Luego escribí este libro de gramática. Si ustedes lo ven, está lleno de ejercicios. En algún momento se llevaba en esta prepa, cuando el plan de estudios tenía la materia de lengua española 2. Cuando llevamos literatura hispanoamericana, el mejor curso que di en la prepa Jalisco, lo hice libro, y es este libro que se llama Literatura Hispanoamericana, en coautoría con el maestro. Y aquí hay un cuento, me gustaría regalarlo, pero es el único que me queda. Pero hay un cuento que soy yo, por eso lo incluí. Hice una antología, ¿sí? Y me gustaría cerrar mi participación leyendo un pedacito de ese cuento. ¿Puedo? Adelante. Ok, entonces, ese es un cuento que me define a mí. Ahorita les va a dar risa a Carlos y a Neri, que me conocen, ¿sí? Y es un cuentito que se llama, déjenme aquí encontrarlo. ¿Qué libro es? Es una antología que yo escribí y que prologa mi maestro Marco Aurelio. Historias bien contadas, y debe de estar en la biblioteca. Y el cuentito que les digo se llama, déjenme ver si está. Creo que no va a estar. A ver, página 57. Déjenme ver si está. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta en lo que... Mientras busca el maestro René el texto, ¿alguien tiene una pregunta para...? Ya me lo encontré. ¿Ya? ¿Puedo leer un pedacito? Sí. Ese personaje soy yo. Mi vida privada es del dominio público. Bellísimo cuento. Me divorcié de mi primer mujer cuando me percaté de que su distracción resultaba un defecto intolerable para la convivencia. En esa ocasión, ya previa a la ruptura, nos venía persiguiendo la patrulla porque Felipe, a la salida del súper, se subió a un coche con las llaves puestas, que no era el nuestro, y como además creyó que ya estaba yo adentro, tuve que abrir la puerta con el auto en marcha, aventar la bolsa del súper y dejar tiradas las lechugas y las peras sin que me permitiera decirle que nos venía persiguiendo el dueño del auto, pues además insistía que ya lo tenía yo harto de mis sermones. Palmoteando y dándome de gritos, se metió al periférico por la salida, todos los coches se vinieron encima, insultó a los conductores por meterse en sentido contrario. Cuando al fin logró salir, arrolló a un ciclista al que ni siquiera miró,
y llegamos a casa en un coche que no era el nuestro y con una rueda de bicicleta atorada en la defensa, de la cual nunca quiso reconocer su procedencia. En otra ocasión fuimos a una boda y cuando el sacerdote dijo, dense la paz, la misa ha terminado, la desconocida de junto le dio la mano y él la saludó, le dio un abrazo y se disculpó por no haberla reconocido antes. El clímax llegó cuando, viviendo en Inglaterra, dejó a nuestro niño abandonado en una carriola fuera de la lavandería y llegó a casa sin la ropa limpia, sin carriola y con otro niño en los brazos que no era el nuestro, dando de gritos, además porque una mujer que lo venía persiguiendo quería arrebatarle a su hijo. Después de mi fracaso, comencé a buscar a un hombre que fuese justamente lo contrario al anterior y lo encontré. Roberto era metódico, ordenado, puntual, calvo y enclenque. Me pareció el candidato ideal. Doctor en psicología, maestro universitario, investigador de tiempo completo, iba a congresos, era profesor huésped en universidades y jamás tenía tiempo de hacer el amor conmigo. Sus largos monólogos durante las cenas me hicieron comprender los distintos modelos teóricos de la ciencia, hacer bolas de migajón, comer 3 y 4 rebanadas de pastel, analizar las aproximaciones empíricas a la realidad y la aplicación de las técnicas conductistas que tuve a bien experimentar conmigo a la menor provocación. Como yo tenía problemas de sobrepeso, me enseñó el muy enclenque la manera de asociar los platillos a las cosas más repugnantes, de tal manera que desde entonces ya no puedo saborear un pato a la naranja, un pastel de chocolate ni una tarta de fresas. Para que yo no fumara, pues odiaba el humo, trató de aplicarme choques eléctricos cada vez que encendiera un cigarro. Mi reacción fue tan apoteótica que tuvieron que darle 6 puntadas en la calva. No había nada en él que no estuviese previamente calculado. Así que después de estudiar con toda curiosidad y las más avanzadas teorías sexuales, de analizar gráficas, tiempos y frecuencias, hacía el amor con su reloj de cronómetro en pulso. Y después de no sé cuántos minutos que calculaba con una rigurosidad extrema, gritaba: cambio a posición PX1, cambio a posición Z3, claves que por supuesto me había obligado a aprender de memoria, y si yo incurría en confusiones entre una y otra, interrumpía la sesión para enseñarme láminas y descripciones. Y así va contando de 4 tipos de parejas diferentes, hasta que al final termina viviendo, ¿sí?, en unión libre, porque se da cuenta que no tiene caso casarse, que es lo que importa, y la manera en la que cierra el cuento es bellísima, pero como es un poquito más, ya no lo voy a leer, ¿sí? Pero espero que les haya gustado. Se llama Mi vida pública. Mi vida privada es del dominio público. Muchachos, antes de concluir, ¿alguna pregunta para el maestro René? Paulina. ¿Qué es lo que más le apasiona de la escritura? ¿De la escritura? Que puedes tú, a través de los relatos, compartir parte de las experiencias propias que finalmente permiten que otro tenga una coexperiencia contigo. O sea, si cuando nosotros leemos o escribimos, simultáneamente estamos transmitiendo ese caudal finalmente de anécdotas propias, de situaciones personales. Entonces, por lo tanto, la literatura genera un sentimiento de empatía, ¿sí? Eso es lo que me gusta de la escritura, es decir, que podemos finalmente comunicarnos con los otros y compartir nuestras adversidades, nuestras dichas y desdichas. Eso es lo que me gusta de la escritura, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene otra pregunta? Dilo. Usted había mencionado que anteriormente había tenido cargos aquí en la preparatoria. Me gustaría saber cuántos tuvo y cuál fue el que le ganó. Yo tuve la oportunidad de ser coordinador de módulo y fui oficial mayor y también fui coordinador académico. Creo que cuando yo entré a esa parte de mi directiva, me di cuenta de que las escuelas de la universidad tenemos que trabajar muchas cosas. Recuerden que la universidad tiene 3 funciones. Una que es la función docente, la otra es que son funciones sustantivas, es decir, investigación, docencia,
y extensión y difusión de la cultura. Pero hay una parte que se llama la función adjetiva, y que si esa no funciona bien, y yo siendo directivo me di cuenta pues que no es fácil trabajar con el recurso humano. O sea, es decir, los directivos tienen que tener mucha inventiva, ¿sí? Y yo me acuerdo que como oficial mayor, dándome cuenta que había ciertas situaciones que no funcionaban, yo terminaba barriendo, yo terminaba sacudiendo, yo terminaba haciendo eso, porque me desesperaba que no se daba, y que el que estemos aquí es que alguien vino antes, acomodó sillas, vino antes y limpió, y en ocasiones ni siquiera es suficiente el personal que se tiene, y los profesores tenemos que andar haciendo esta chamba, ¿no? Entonces me doy cuenta de estas cosas, y eso es lo que a mí me enriqueció mucho, que cuando doy clases soy muy consciente de todo lo que significa para los otros, los operativos, los directivos, ¿sí? La chamba que finalmente ellos tienen que hacer, y los directivos tienen que tener mucho ingenio, porque con pocos recursos hay que hacer muchas cosas. Así es. ¿Alguien más tiene una preguntita para el maestro? Vanessa. ¿Qué consejo le podría dar a las personas que están empezando a escribir libros? ¿Qué consejo podría dar yo a quienes van? Yo creo que el consejo que yo he escuchado, decía Borges que él no se enorgullecía por los libros que había escrito. Sí, el gran Borges decía, yo me enorgullezco de los libros que he leído. Entonces, nadie puede llegar a la escritura si no tiene dos caudales. Uno es un acervo de lectura sólida, ¿sí? Por eso decía yo empecé leyendo una literatura muy básica, y luego ya fui, obviamente, orientando. Sobre todo cuando te das cuenta que la vida no te va a alcanzar. Entonces, tú tienes que, en ese sentido, ser muy selectivo con lo que lees. Por lo tanto, yo he llegado a autores, ¿sí? Como, por ejemplo, Philip Roth, ¿sí? Existen dos Roth. Uno es Joseph Roth y otro es Philip Roth. Yo llegué más bien a Joseph Roth, que es un gran escritor, y al final terminé decantándome por leer todas sus novelas. ¿Sí? O sea, cuando das con un buen escritor, por ejemplo, ¿qué título les puedo recomendar de Joseph Roth? ¿Qué cosa habré que leer de él? Se llama El Manual de el Santo Bebedor. ¿Sí? O sea, habla de un personaje que vive, tienen un nombre, Clochard, ¿sí? Los Clochard, que son alcohólicos que viven en el puente del río Sena, y que se le aparece la Virgen. Esa es la ficción. Y lo interesante es que el personaje luego llega hasta Tijuana. O sea, es una novela que sitúa al autor en muchos lugares. La otra cosa que me gusta mucho de la escritura es que te permite viajar, ¿sí? O sea, y es decir, hacer viajar, y también a ti a través de la lectura. Estar en lugares que nunca has estado, y estar ahí con la imaginación, ¿sí? Voy a regalar 3 libros más. Tagore, ¿quieres uno? Bueno, te voy a regalar más bien A ver, un ejemplo de escritura, ya que me hizo esa pregunta. Decía Mario Vargas Llosa, que es uno de mis escritores, ¿sí? Que su gran maestro era Flaubert y Azorín. Y te voy a regalar un librito de Azorín. Azorín es un escritor que escribe de una forma, valga la redundancia, muy delicada. Hagan de cuenta, la escritura debería ser sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Entonces, nos lleva a una plaza de toros y nos dice, el toro está en el ruedo. Y luego de pronto ya estás tú adentro del ruedo, y con puras oraciones simples. Entonces, es un gran ejemplo de escritura Azorín. Ese libro se llama Castilla, y espero lo disfrutes, ¿sí? 2 libritos más. Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, El compañero de la Cachucha Negra. Y a ti te voy a regalar el de Octavio Paz. Te va a gustar. Y a ti te voy a regalar el de Pablo Neruda. Quisiera traer un libro para cada uno, pero pues no tengo tanto, ¿sí? Bien, ¿con qué cerramos? Cerramos, chicos, con un aplauso para el maestro René. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias, René, por esta oportunidad de darnos para compartir parte de tus vivencias, tus lecturas, tus libros y tantos consejos que les has dado a los muchachos el día de hoy. Y pues, gracias, René. Voy a cerrar diciéndoles que, miren, la historia que les acabo de decir es muy interesante, porque yo, sin saber lo que les acabo de platicar familiar hace un rato, de este hermano aparecido, yo le hice siempre un homenaje a mi papá, aunque yo a mi papá lo vi con regularidad,
piensen en un niño que tiene 5 años y un papá que tiene 90. Piensen en un joven que tiene 14 años y un papá de 100 años. Entonces, yo siempre quedé muy impactado con mi papá. Y cuando mi papá muere, y cuando ya yo me voy en la ruta de la academia y de la lectura, le hice 2 antologías. Publiqué esta antología primero, que un exalumno de esta escuela le hizo el prólogo, el maestro Aristóteles Sandoval, cuando fue presidente municipal de Guadalajara. Yo le propuse esta colección y publiqué ahí en Letras de Ciudad del Ayuntamiento este libro que prologó este exalumno, brillante exalumno de la preparatoria que fue gobernador del estado. Y luego fui al pueblo de mi papá. El primer día que llegué, conocí el pueblo y vi la plaza, le tomé la foto, le dije al editor, quiero que me hagas la portada con esa foto. Y aquí pueden encontrar textos donde mi papá habla de su pueblo y de las costumbres de la época. Parte de estos textos, ¿sí?, son de este libro de mi papá. Mi papá escribió estos 3 libros. Y entonces, esta es como la obra original, ¿sí?, parte de la obra original. Y pues yo aquí la he conservado, la he comprado. Mi papá nunca me los dio. Luego yo ya crecí, compré sus libros en librerías de usado. Y luego hice un homenaje a él escribiéndole estos libros. Y el otro personaje es Jesús Morales, del que les platiqué. Ahorita que me preguntabas de la escritura, lo último que te puedo decir, y quiero que lo vean, y les agradezco mucho el tiempo, es este librito. Miren, se les va a hacer fascinante, porque este librito es como escribe un escritor, ¿sí? Entonces, el escritor dejó el manuscrito. Este es un manuscrito, un original, un libro original de un escritor, que en materiales muy modestos escribe, y vean qué bonito, va escribiendo sus poemas, va escribiendo sus textos, y luego lo toma y lo va corrigiendo, lo tacha, le encima palabras, ¿sí?, y le hace las correcciones. Yo tuve que hacer un ejercicio de paleografía para hacer la transcripción de esto, que yo no entendía bien esta letra. Con mucho cuidado, sin que lo vayan a romper, lo pueden ojear. Y luego eso lo convierto en este libro, y lo edito, y lo hago este librito. Entonces, este es ya el libro. Una vez que yo trabajé el manuscrito, este era mi profesor. Entonces, a ver, conclusión. Es decir, cuando ya tú defines hacia dónde va tu rumbo, entonces tú te conviertes en alguien comprometido con eso, que es una vocación, que es una profesión, y que finalmente, lo voy a decir de esta forma, se convierte en una ruta de vida. O sea, yo finalmente acepto el compromiso de ser el intermediario para que estas voces que en su momento o no pudieron publicar, mi maestro publicó un librito chiquito, pero solamente publicó 10 composiciones. Yo logré que se publicara el manuscrito completo, ¿sí? No se los regalo porque es el único que me queda, pero le voy a pasar al maestro que le regalé ya una vez, ¿sí? Y le voy a dar el PDF, y si él lo quiere compartir con ustedes, yo con todo gusto el formato electrónico se los comparto, ¿sí? Y pues muchas gracias. Otro aplauso para el maestro. Muchas gracias, René. Bueno, pues vamos a cerrar. Yo traía aquí seleccionado un poema para cerrar, se los voy a leer, pero tiene que ver con todo lo que les dije. Hasta el día que vuelva. Hasta el día que vuelva, de esta piedra nacerá mi talón definitivo, con su juego de crímenes, su hiedra, su obstinación dramática, su olvido. Hasta el día que vuelva, prosiguiendo con franca rectitud de cojo amargo, de pozo en pozo mi periplo, entiendo que el hombre ha de ser bueno, sin embargo. Hasta el día que vuelva y hasta que ande el animal que soy, entre sus jueces, nuestro breve meñique será grande, digno, infinito dedo entre los dedos. ¿A alguien le gustó ese poema? Te regalo el libro. Está deshojándose, ¿eh? Que tengan buena noche. Gracias. Perdón. No, Perdón, me emocioné. claro, parece el espacio. Ya. Es para ustedes. Maestro, le debo un libro.